Bien, me pidieron que les diera una charla. Básicamente tiene que tocar mucho la parte del discernimiento y lo que se me ocurrió es tomar tal cual algunas preguntas que la persona que me contactó, pues, me sugería como para que me quedara un poquito más claro por dónde querían que se diera el tema. Y voy a tomar tal cual esa estructura. Creo que con eso nos va a dar suficiente contenido. Eh, a la primera pregunta sería, ¿qué Dios quiere de mí? Y evidentemente tenemos que hablar de la parte de la vocación, ¿verdad? Porque si estamos hablando de qué Dios quiere de mí, estoy hablando de cuál es mi vocación. Ahora, el problema está en que a veces no entendemos lo que significa vocación y por lo tanto no entendemos de que hay diferentes tipos de vocaciones, ¿verdad? O niveles de vocaciones. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo. Vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Es decir, la vocación es una acción de alguien que llama, otro que escuche y que con la libertad responde o no responde ante lo que se le está llamando, ¿eh? Yo personalmente he hecho una estructura sobre los tipos de vocación. Esto es una cuestión muy personal. Hay algunos otros que la ven desde otra forma, la estructura de la vocación o del discernimiento. Yo he puesto básicamente 4 niveles de vocación, ¿verdad? Para el discernimiento. Eh, le había dicho a la hermana de que aquellos que tienen por costumbre anotar les va a servir muchísimo porque voy a dar bastantes cosas que vale la pena que después ustedes, sobre todo después de, si se puede, delante del Santísimo, mucho mejor, si no en un momento de oración, puedan ya un poquito masticar todo esto con tiempo, ¿eh? Porque es demasiada información y así de rápido, pues no se puede uno responder todo. Los 4 niveles de vocación que yo he desarrollado para explicar esto de la vocación es, primero, vocación existencial, la segunda es la vocación esencial, la tercera es vocación personal y la cuarta es vocación profesional o laboral. Repito, yo veo como 4 niveles de vocación que los he catalogado como vocación existencial, segundo, vocación esencial, tercero, vocación personal y cuarto, vocación profesional o laboral, como lo quieran poner. En el primer nivel, que es la vocación existencial, la palabra lo dice, ¿para qué existo? O sea, porque inclusive es chistoso que a veces uno quisiera pensar, por ejemplo, en algo que tiene que ver con la vocación personal, es decir, estoy llamado al matrimonio, la vida religiosa, hombre, no sabes ni siquiera para qué existes, ¿verdad? Entonces, no te va a servir mucho estar discerniendo si ni siquiera sabes cuál es el sentido de tu existencia, ¿verdad? Entonces, la respuesta de cuál es mi vocación existencial, es decir, para qué existo, es bien fácil de responder. En esta no la tienen que discernir en cuanto si la están aplicando o no la aplicando, si son conscientes de esto, ¿eh? Pero en realidad la respuesta a esa vocación es igual para todos. Todos tienen el mismo llamado existencial. Es decir, ¿para qué existe el ser humano? Hombres y mujeres, ¿para qué existen? Existimos para dar gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se da gloria a Dios? Eh, Siendo santos. ¿Y cómo se es santo? Perdón, asemejándose a Jesús. ¿Y cómo se asemeja a Jesús? Siendo santos. O al revés, puede ser también. Como siendo santos es como se le da gloria a Dios, pero ¿cómo puedo ser santo? Asemejándome a Jesús. O estoy llamado a darle gloria a Dios. ¿Y cómo le doy gloria a Dios? Asemejándome a Jesús y por lo tanto siendo santo. Entonces, la primera vocación no necesitan meterle cabeza, o alguien que dude de esto, pues profundice para ver si encuentra la razón de su existir en otra cosa. No digo que va a perder el tiempo, pero se puede arriesgar a eso, ¿eh? Y se le va a pasar la vida cuando en realidad ya la revelación no lo ha dejado, ¿eh? Existimos para darle gloria a Dios. Y aquí no voy a profundizar mucho, simplemente citarles, por ejemplo, un texto de San Pablo donde dice que háganlo todo para gloria de Dios. Está llamando precisamente a santificar todas las realidades. No hay absolutamente ninguna realidad con la cual yo pueda decir
no darle gloria a Dios. Inclusive, aunque suena escandaloso, ni siquiera mi pecado. Porque si mi pecado a mí me lleva al arrepentimiento, a la humildad, a dar la batalla espiritual, bendito sea Dios. Por eso San Pablo también dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no significa que es permiso para pecar, o sea, no significa que entonces voy a pecar también para darle gloria a Dios pecando. No se interpreta así. Es decir, evidentemente, por nuestra debilidad, por las heridas, cuando pecamos, etcétera, en la lucha de ir dejando esos pecados, también no puedo caer en el simplismo de decir, cuando estoy ya caído en el pecado, no puedo darle gloria a Dios. Eso solamente le sirve al demonio, porque precisamente te va a dejar ahí tirado. Pero en cambio, el que cae por debilidad, inclusive por negligencia, pero que no tiene adormecida su conciencia, que al pecado le dice pecado, que no justifica su pecado, sus caídas le llevan a dar a gloria a Dios. ¿De qué manera? Diciendo, ese no es mi lugar y yo me levanto. Porque cuando yo me levanto estoy dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, la sangre de Jesús no se puede quedar así, llena en el lodo, ¿va? En mi lodo, en mi pecado. Tiene un precio precioso, valga la redundancia, y yo doy el paso que tengo que dar para salir. Y si me vuelvo a caer, lo sigo dando, pero nunca voy a justificar mi pecado, sea el que sea. No es de que no es tan grave, pecadito chiquito, o como dicen mentiritas, por ejemplo, piadosas. En el caso de la mentira, no, mentira es mentira, punto. ¿Va? Entonces, cuando uno tiene esa actitud, ni siquiera el pecado es obstáculo para darle gloria a Dios. E inclusive en el pregón pascual de la misa más importante, vamos a decir, del año, que la vigilia pascual, en el pregón pascual hay una frase que a mí siempre me ha encantado, dice, feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. O sea, el católico inclusive, al ver que la dimensión de Dios es infinitamente más grande que cualquier mal, que el propio demonio. El demonio no es un Dios malo, es criatura mucho más fuerte y más inteligente que nosotros, está claro. Pero de Dios no es un Dios malo que está en pelea contra Dios, está en pelea contra Dios, pero por arrogante, por tonto, ¿eh? Porque él mismo sabe que no es nada delante de Dios. Entonces, cuando en el pregón pascual se dice, feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor, estamos diciendo que la verdad de Dios, de su amor, de su misericordia, que la resurrección de Cristo, etcétera, simplemente no tiene medida. Hay un santo que es doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, que decía que ni los pecados pueden afear el perfume del sacrificio de Jesús. El pecado apesta, vamos a decirlo así. Espiritualmente apesta. Algunas veces Dios concede que también tengamos esa cuestión inclusive sensible de el hedor de nuestra miseria. Pero dice, ni el pecado, ni todos los pecados del mundo pueden vencer al perfume del sacrificio de Jesús. Entonces, primer vocación, primer llamado, estoy llamado existencialmente. ¿Para qué existo? ¿A qué Dios me llamó para existir? Estoy llamado a darle gloria a Dios. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Siendo santo. ¿Cómo ser santo? Asemejándome a Jesús. Entonces, ¿cómo voy cumpliendo esa vocación existencial? En la medida que me relaciono y profundizo en la misma vida de Jesús. Porque ahí está la clave para que existimos. Jesús es el modelo perfecto de lo que significa ser humano. O sea, es el modelo perfecto. Entonces, pero ojo que estoy diciendo que asemejarme a Jesús implica relacionarme con Él y profundizar en Él. Porque algunas veces se queda uno en una relación con Él, y sobre todo ustedes que son un grupo de jóvenes, si ustedes no se forman en Él, pueden caer en distorsiones de lo que es Cristo, inclusive irse a otras sectas o lo que sea. Pero también la contraria, hay que decir, hay mucha gente que sabe mucho de Jesús, pero nunca ha tratado con Él. Eso también de poco sirve, es estéril, ¿verdad? Entonces, esos por lo general terminan solamente creyéndose ortodoxos, puros, limpios y nada más diciendo estos pecados, esto está, y dando bibliazos y todo eso. ¿Por qué? Porque son expertos en la Biblia, son expertos en la vida de Jesús, pero nunca han tratado con Él personalmente, no tratan personalmente con Él. Entonces, asemejarme a Jesús implica relacionarme con Él. Esto estamos hablando vida sacramental, vida de oración, etcétera, etcétera. Y formación
en formar, en profundizar en los misterios de Cristo. Segunda vocación es la vocación esencial. Esta es un poquito la más complicada de explicar, así que voy a tener que poner ejemplitos. Pero mira, por definición, vamos a decir que la vocación esencial es la vocación única e irrepetible que tú tienes. Que en el mismo momento que exististe, aunque hubieras sido gemelo, que hubieras tenido un gemelo, pues tienen básicamente en todo parecido físico y todo, pero cada uno tiene una alma única, irrepetible. No se puede duplicar, no se puede clonar el alma humana. Cada uno es único e irrepetible. ¿Esto qué significa? Que cada uno tiene una misión única e irrepetible, que si tú no la haces, nadie absolutamente la va a poder hacer. Por eso la tentación, sobre todo, vamos a hablar un poquito, me decían uno de los tópicos de la desesperación en los jóvenes y todo esto. El demonio le encanta meter tentaciones, como sobre todo cuando empujan al suicidio, exactamente empieza a meter en la cabeza una mentira. Mira, pues básicamente, si tú te mueres, no pasa nada en la vida. O sea, eres un cero a la izquierda. Lo que tienes que hacer lo pueden hacer personas más perfectas que tú, más buenas que tú. No, espérate, espérate. O sea, tú tienes una misión que si tú no la cumples, nadie absolutamente la va a cumplir. Por eso también inclusive la parte pro vida tan importante. Yo sé que es con buena intención, pero es pésimo, pésimo, pésimo argumento cuando yo escucho decir, es que ya podríamos tener a alguien que tuviera la solución al cáncer, pero lo hemos abortado. Pero es que desde esa perspectiva también podríamos decir, también hemos abortado asesinos, o Hitlers, otros dictadores. ¿Por qué? Porque vamos a ver esa persona cómo nace. No, la clave, el valor de la persona no está por si va a ser un excelente doctor o un donadie o una persona común y corriente, papá, un trabajito por aquí, etcétera. Su valor está principalmente porque es un ser humano. Esto no es cuestión de Biblia. Y si le metemos cuestión de Biblia, porque somos imagen y semejanza de Dios. Vamos a la parte, porque estamos destinados a dar gloria a Dios. Por eso no es exagerado decir que la industria del aborto, y subrayo esto, porque yo no soy de los que cree que la cuestión del el aborto siempre será intencional, siempre será condenable. Pero yo matizo y les invito siempre a matizar respecto a las mujeres, porque uno que ha tratado, porque hay mucho pro vida que nunca se ha acercado a tratar a esas mujeres, ¿verdad? En crisis. Te das cuenta que vienen confundidas, vienen estresadas, etcétera, y es la industria del aborto la que las revuelve, las que les miente, las que las manipula precisamente. Entonces, ¿hasta qué grado ellas tienen responsabilidad en haber matado a su bebé? A veces ni siquiera se enteraron que mataron a su bebé, porque con la mentira de que muchas no les muestran la ecografía o el ultrasonido, y les dicen que no es un bebé, etcétera. O sea, hay de muchos casos. La que sí nunca es justificable, la industria del aborto, esa no hay forma de defenderla. Y por eso yo sí me atrevo a decir que la industria del aborto es diabólica, porque está no solamente llamada a asesinar al ser humano más inocente, sino que frena la misión de ese bebé, que es darle a gloria a Dios hasta donde Dios hubiera querido. Pero es que viene enfermito y al nacer va a durar como 30 minutos. Hasta esos 30 minutos tiene que dar gloria a Dios. Así sea llorando y gritando nada más porque acaba de nacer, en ello hay un acto de gloria a Dios. Y el hombre tan arrogante lo frena. ¿Y lo frena por qué? Porque hace oído a el demonio, que detesta que haya seres humanos que ya solamente por existir comienza una obra de dar gloria a Dios. Entonces, la vocación esencial lo voy a explicar, por ejemplo, con dos ejemplitos. Santa Teresita, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, ella
pues desde muy chiquita le quedó claro lo que vamos a ver ahorita, que se llama vocación personal, que es el estado de vida, que se llama. Es decir, ella quería ser religiosa, consagrada, más particularmente carmelita descalza. Entonces, cuando ella hace inclusive sus votos y todo eso, ella escribe, ya me siento esposa, madre, hija, o sea, dice, pero en el fondo de mí experimento que quisiera ser misionera, profeta, inclusive dice sacerdote, misionera, o sea, dice, me gustaría tener todas las vocaciones. No entiendo por qué, aun cuando estoy tranquila, porque ya sé, ya cumplí esto de, de ser esposa y madre como consagrada, en mí hay algo más. Y entonces ella terminó descubriendo en el texto de San Pablo, donde habla que hay un cuerpo místico en donde la cabeza es Cristo y cada uno tiene su función en el cuerpo. Ella dice, por fin he encontrado mi vocación. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor y así lo seré todo. Ella se dio cuenta que con esta misma analogía del cuerpo que pone San Pablo, se da cuenta que hay un órgano que está conectado directa o indirectamente a todo el cuerpo, que es el corazón. Porque él es el que bombea la sangre hacia todos los miembros. Entonces ella empezó a profundizar en esta vocación esencial, es decir, su vocación personal es ser carmelita, esposa y madre de nuestro Señor, ¿verdad? Pero su vocación esencial era ser el amor o ser corazón, vamos a decirlo así, la esencia. Vamos a decirlo que en pocas palabras, si a Santa Teresita por alguna cosa la sacaran del convento, en lo que hiciera seguiría siendo corazón. O sea, por eso la vocación esencial, cuando una vez la tomas y la descubres, tú dices, casado, soltero, sano, enfermo, o sea, no hay forma que te despegues de eso. En el caso de otro ejemplo es una amiga que seguramente la conocen, la hermana Glenda, una religiosa que canta. Ella me contaba que cuando empezó a discernir, ella inclusive tenía ya novio, cuando empezó a interesarse por la vida consagrada, y dice, bueno, pero ¿para dónde? Tantas congregaciones religiosas. Entonces dice, mande cartas a las franciscanas, carmelitas y todo eso. Y en la oración, la vocación esencial es muy complicada no encontrarla si no se lleva vida de oración. Descubrió, dice, mira, más allá de hacer cosas, de qué congregación, qué carisma y todo eso, yo quería consolar, quería ser consolación. Y entonces ya eso le ayudó inclusive hasta enfocar y entró a una congregación que se llaman, creo que las Siervas de la Consolación, una cosa de estas. Ahorita salió, bueno, ya desde algunos años salió de esa congregación porque tiene esto de la música y no hay una congregación que tenga el carisma de la música, o sea, como para que funde una nueva congregación. Pero una vez termine esto, ella sin problema puede regresar a su comunidad. Ahorita está como virgen consagrada, ¿eh? Por eso sigue usando y ahora depende de un obispo. Pero vamos, a ella le quedó claro, fíjense, ella salió de su congregación y ahorita está como virgen consagrada, pero la vocación esencial de ser consolación no la ha cambiado, porque sabe que para eso fue llamada, esencialmente, su esencia es ser consolación. Eh, Podría decir más cosas, pero no tenemos tiempo. Esta es les digo, un poquito la más complicada de entender. Después está la vocación personal, que es la que ya conocemos más, es el estado de vida. Y básicamente se divide en tres. Matrimonio, vida consagrada o vida célibe. Un poquito nada más de cada una. O sea, evidentemente, cuando te queda claro que Dios te llama al matrimonio. Bueno, antes de decir una cosa, la soltería no es vocación, o si la quieren meter en la vocación, es transitoria. Nadie está llamado a ser soltero, porque soltero, ¿qué significa? Suelto, eso es sin compromiso. Y decía Benedicto XVI que todos estamos llamados a tomar una decisión para toda la vida, y ahí es donde se desarrolla la vocación personal. Nadie puede decir
que está respondiendo al llamado de Dios, a la vocación personal, si no ha hecho una decisión para toda la vida. Sacerdote o consagrada, etcétera, para toda la vida. Casado para toda la vida o célibe para toda la vida. Célibe no significa, o sea, célibe, la palabra célibe también significa soltero, pero ¿por qué hay la diferencia con la soltería? Porque la soltería es precisamente este estado de libertad, precisamente para poder discernir cuál es mi vocación. Entonces hago un retiro de vida consagrada, conozco una chica para ver si por ahí va la cosa, fomento amistades, etc. Y la soltería te ayuda en eso porque no tienes compromiso, ¿no? Pero cuando yo estoy hablando de vida célibe, estoy hablando de la persona que dice, que ya ha decidido para toda la vida que no, su vocación es ser consagrada, que los consagrados también son célibes, este, que no es el matrimonio y, y evidentemente no se puede quedar como soltero. La vida célibe, por ejemplo, ¿saben en quién puede entrar? Por ejemplo, hay científicos que tienen que estar casi 24 horas en su trabajo, en sus investigaciones, o sea, que van a andar siendo consagrados, que van a andar atendiendo una esposa o unos hijos, pero si toman en serio su vida, dicen, no, yo voy a quedar célibe. Y célibe significa cierro aplicaciones. O sea, no voy a estar coqueteando aquí, coqueteando allá, no. O sea, yo precisamente porque no me voy a casar, ni siquiera aspiro a noviazgo, ni a romanticismo, ni nada por el estilo, porque hay una misión muy particular. Ciertamente, y eso no lo puedo explicar aquí, pero la pueden buscar en mi canal de YouTube. Hay una charla donde hablo sobre la soltería, porque hay ciertas excepciones. Por ejemplo, hay gente que inclusive sabe que su vocación es a la vida consagrada o al matrimonio, o inclusive a la vida célibe, pero ejerciendo, por ejemplo, una profesión concreta. Y no, no la termina ejerciendo. ¿Por qué? Porque muchos ven, por ejemplo, que sus papás son viejitos y se quedan a atenderlos. Eso es muy generoso. Y la gente y la sociedad son muy injustos con esas personas, porque son solteras, ¿verdad? Pero no porque quieran, o sea, no porque no quieran estar casados, sino a veces, muchas veces por un acto tan de generosidad, por ejemplo, de que cuidar a sus padres. Entonces, o a veces pasa también que simplemente pues no se van a ir con al primero que llegue, etcétera, y cada vez parece que está un poco más complicada esto, por ejemplo, los que están llamados al matrimonio, pues elegir y todo eso, y van pasando los años y van pasando los años, y no es que no se quieran casar, sino que simplemente como que no hay materia prima, pues de dónde agarro, o sea, de dónde elijo. Este, eh, en esos casos, pues va a ser un poquito más adelante lo que voy a tocar, sirve mucho el hecho de responder al llamado de Dios en la vida presente, no estresarse, no sirve de nada. ¿Va? Yo sé que la tensión y la presión, sobre todo es en las mujeres, sobre todo si están llamadas a ser esposas, por ende madres, y hay un reloj biológico, pero es que también puede ser voluntad de Dios que a tu esposo lo encuentres cuando ya no estés fértil y que haya un llamado concretamente ahí. Entonces ahí hay que abrirse un poco, ¿ah? Pero bueno, está el matrimonio, que no creo que necesita presentación, pero es vocación en cuanto que es para toda la vida. En el mismo momento que una persona se casa no para toda la vida, e inclusive a nivel sacramental, es nulo. Es nulo, o sea, porque tiene que haber esa cuestión de fidelidad y exclusividad. No significa que no se pegue un resbalón, que esperemos que no se pegue un resbalón y todo eso, pero aunque se pegue, saber que lo que Dios unido no lo separa el hombre, es para toda la vida. Igual el sacerdocio, aunque saben, la única diferencia con el sacerdocio como vida consagrada es que el sacerdocio ese sí no se borra. Un sacerdote puede pedir la dispensa al Papa para no ejercer como sacerdote y casarse o hacer otra cosa, pero sacerdote será para toda la vida. Una vez consagrado, e inclusive en casos de emergencia, él tiene la obligación de administrar los sacramentos, aun cuando ya tiene la dispensa de no ejercer como sacerdote, ¿eh? Porque el sacerdocio no se quita, ni siquiera muriéndose. ¿Verdad? Es como el bautismo tampoco se borra, se dice imprime carácter, ¿no? Sabemos que el matrimonio sí termina con la muerte, ¿no? Por ejemplo. Y el casado, perdón, el viudo se puede volver a casar, salvo los diáconos permanentes. Un diácono permanente, que evidentemente puede estar casado, si en viuda, ese no se puede volver a casar. Entonces,
Y la vida célibe, pues ya le expliqué, ¿va? No parecería que es estar soltero, pero no es soltero, ¿por qué? Porque ya cerraste las inscripciones. O sea, te interesa servir al Señor en una profesión, en una misión concreta, sabiendo que ni vas a ser consagrado y tampoco que vas a ser casado. Hay ciertas vidas célibes que pasan a la parte de vida consagrada, porque algunas veces me dice, pero es que la vida célibe es realmente una vida consagrada. No. ¿Por qué? Si es verdaderamente vida consagrada, por ejemplo, si se hacen votos oficiales, que es lo que tiene la hermana Glenda. La hermana Glenda por eso puede seguir usando el velo y parecer como vestirse como una religiosa, porque aunque no está en un convento, una congregación religiosa, está en esto que se llama el orden de las vírgenes, que dependen del obispo. Entonces, ella delante tiene un superior con el cual tiene que responder sobre sus votos. Pero puede haber lo que se llaman votos personales, es decir, que no los hago delante de ningún obispo y todo eso, de que me voy a mantener en celibato, en castidad, inclusive puedo hacer la parte de la pobreza, pero, pero es independiente, ¿no? O sea, no hay nada oficial, pero es una convicción personal de que yo me voy a mantener así. Entonces, cuando sí hay votos delante de otro, ese celibato sí pasa a ser de la vida consagrada. Cuando es una decisión personal, etcétera, que no estás atado ni a un obispo ni a una autoridad, es la vida célibe, nada más como tal. Pasemos rapidito a la cuarta. La cuarta es la vida profesional o laboral, que ya la deben de entender. Es el hacer, para hacerle un poquito el contraste, la vocación personal es el ser. Por ejemplo, si tú te casas, tú eres casado las 24 horas. En cambio, si por ejemplo vocación profesional o laboral, si tú eres médico, estrictamente hablando, tú no eres médico las 24 horas. Claro, tienes el título y lo puedes ejercer cuando tú quieras, pero tú imagínate, o sea, si tú después de estar en el hospital trabajando y todo, tú llegas a tu casa y en vez de platicar con tu esposa le haces un chequeo de sangre, etcétera, y a tus hijos, a ver, vamos a ver cómo están del azúcar, o sea, pues eso no es vida, ¿eh? Como tal. O sea, tú estrictamente hablando dejas de ser médico cuando ya terminaste tus horas de trabajo, listo y listo. En cambio, casado no. Casado en el quirófano, en lo escondidito, en lo público, etcétera, te tienes que comportar como casado. Porque la vocación personal de estado de vida se ejerce las 24 horas, ¿no? Y cuando no se ejerce, estás metiendo en crisis tu propia vocación personal. En cambio, la vocación profesional no. Digo profesional y les digo este término también laboral, porque a veces profesional suena como una cuestión de estudios, pero no. Por ejemplo, no suena fuerte porque esta no es la cultura de los Estados Unidos, ¿verdad? No todos están llamados a sacar una profesión. Y esto tendría que servirle, por ejemplo, mucho a los papás, que ven como a rajatabla que saque una profesión. Y a veces terminan eligiendo una profesión en base a lo que voy a ganar económicamente, no en cuanto a los talentos que Dios me ha dado, la misión que yo tengo, etcétera. Y a veces el primer obstáculo son los propios padres. Cuando yo he visto, por ejemplo, personas que ni siquiera tuvieron prácticamente estudios, migrantes, por ejemplo, aquí, que fueron emprendedores. No estudiaron, pero pusieron un restaurancito y les va mejor que uno graduado. Entonces, o uno ve, por ejemplo, personas que agarraron una profesión, no sé, enfermera, y no tenían la vocación laboral de eso. Dios no le estaba llamando a eso. Aprenden toda la técnica, pero son un desastre, porque saben meter bien la aguja, pero para ella, tú no eres un ser humano, eres el número 555, del cual le va a dar un cheque después cada 15 días o cada semana. Cuando es pobrísimo que una enfermera vea a un paciente simplemente como un número más. Y no digamos que está haciendo malas cosas, tiene la técnica, la aprendió. Esas personas tarde que temprano se cansan de lo que hacen, se hastían de lo que hacen. ¿Por qué? Porque eligieron por lo económico, por lo que sea, no por lo que Dios le estaba llamando a laborar. Entonces, la vocación profesional o laboral es mi involucración
el hacer como tal. La vocación personal habla más del ser, esto es del hacer con H, ¿verdad? Del hacer. Y cada una persona pues tiene que descubrir en base a sus talentos, etcétera. Paso rapidito a la segunda pregunta. ¿A qué estoy llamado como joven? Primero, a mí me gustaría, salvo alguna excepción, que sabemos que las hay, el joven es el resumen de todas las posibilidades o que ya estás preparado en todos los ámbitos. ¿A qué me refiero? Un niño pues está lleno de vida, pero no está en sus cabales psicológicos como para que, por ejemplo, lo dejes hacer lo que sea, ¿va? No, tiene que ser enseñado a ser responsable, etcétera, etcétera, ¿va? Un anciano puede tener toda la sabiduría, etcétera, pero muy a fuerzas puede quizás hasta mover su cuerpo, ¿va? Y también algunos adultos ya mayores, etcétera. Vamos a decir que el pico es la juventud, porque en la juventud, les digo, salvo alguna excepción, tú estás en plenitud de tu capacidad psicológica, en tu plenitud de tu capacidad física, en plenitud de tu capacidad intelectual, etcétera. Entonces, ¿a qué estoy llamado como joven? Primero entérate que la responsabilidad de lo que vas a invertir tu juventud, eh, si eres de estos que está pleno prácticamente en todo, o sea, que no tienes una enfermedad crónica, alguna cosa, porque hay jóvenes que lo están, Dios te pedirá cuentas de eso. O sea, algo que es tristísimo precisamente es ver jóvenes que pierden el tiempo, por ejemplo. Oye, los años más hermosos de tu vida en los cuales puedes hacer y deshacer, amar, servir, prepararte intelectualmente, en todo. O sea, perderlo en tiempo, en boberías. Y no digo que de vez en cuando, no sé, pues, no sé, un videojuego, no pasa nada, pero que se te pase la vida en eso, Dios mío. O sea, es, es estar quemando un Ferrari, ¿va? Sin avanzar. Entonces, yo lo primero que diría, aquí estoy llamado para joven, primero hay que entender que la juventud, salvo alguna excepción, no está hablando de plenitud. Por lo tanto, creo que tiene que haber una evaluación de si estamos administrando correctamente esta juventud. Voy a poner un ejemplo. En la vida espiritual, yo he tratado muchos matrimonios, algunos de ellos relativamente jóvenes, por ejemplo, de edad, y empiezan a tener hijos y se dan cuenta que, por ejemplo, al ir a misa, ya no pueden vivir la misa como conscientes totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es normal. Yo les digo, quédense tranquilos, Dios entiende, ¿verdad? De que tienen que a veces que llorar el niño y lo tienen que sacar, etcétera, cositas así. De que ya no pueden ir al Santísimo porque están chiquitos los niños y entonces a veces quién se queda uno o con el otro, etcétera. Y, y me recuerdo que un matrimonio de estos, una vez me dijo, era una muchacha que estaba casada y ya tenía hijos chiquitos. Me dice, ¿cómo me arrepiento de no haber aprovechado mi juventud cuando estaba sin compromisos? Porque yo a veces, por ejemplo, eh, trato de no solamente ir a misa todos los días, sino estar delante del Santísimo todos los días, pues me conozco un montón de capillas de adoración perpetua o semiperpetuas, etcétera, y les puedo decir que es casi imposible ver jóvenes en ellas. Casi imposible. Para mí ese es el drama. Y eso sí, viejitas a por mayor. Yo me alegro, ¿eh? Pero yo a veces siempre digo, soy un poquito malo porque digo, esa viejita cuando era joven estaba así, porque bendito sea Dios, que ahorita que ya es viejita, pues que estos años los esté gastando delante del Señor, ¿va? Pero a veces me da tentación como preguntarles, oiga, cuando usted era joven, ¿era así de intensa con el tiempo que le dedicaba el Señor? Entonces, ¿a qué estoy llamado como joven? A enterarme de que hay muchas capacidades que dentro de unos años yo ya no voy a tener o no las voy a tener a plenitud. Y por eso tengo que priorizar en qué las voy a desarrollar. En qué las voy a desarrollar. ¿Cómo descubrir, si tercera pregunta, cómo descubrir mis talentos para llevar a cabo mi visión? Aquí les voy a dar como un pequeñito ejercicio, es un poquito, vamos a decir, como de psicología,
Pero advierto, subrayo, porque sobre todo a nosotros los hispanos nos encanta que en cuestiones espirituales nos den como recetas, ¿verdad? O sea, un tomate más esto, etcétera. ¿Cómo hago para que mi hijo o mi hermano o mi amigo se acerque a la iglesia? A ver, están esperando que uno les diga, mira, paso uno haces eso, paso dos haces esto, y no hay recetas, ¿verdad? Más bien tenemos que con la vida espiritual, con la vida de oración, vida de silencio, vida sacramental, sagrada escritura, etcétera, empezar a abrir el discernimiento para que yo entienda lo que el Espíritu Santo me inspire en cada situación, ¿verdad? Puedo tener un director espiritual, sirve muchísimo. Siempre aconsejo que siempre sean consagrados, no laicos, aun cuando hay la moda de que ahora los laicos también. Yo personalmente no los recomiendo a los laicos, por muy santos que sean, porque el laico al final no puede tener una responsabilidad delante de ti. En cambio, si hace un mal trabajo, una religiosa, por ejemplo, con mujeres, o un sacerdote con varones y mujeres, ellos sí tienen un superior. Entonces hay unas responsabilidades que se pueden tomar. Pero entonces la toma de consejo ayuda un poquito, ¿verdad? Pero no es que te va a decir paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, este ejercicio parecería que le estoy diciendo, mira, ¿quieres descubrir cuáles son tus talentos? Ir descubriendo por dónde Dios te puede estar llamando a los diferentes tipos de vocación. Haz este ejercicio psicológico y esa es la respuesta. No, esta es una herramienta. Lo más importante es que lleves vida de oración, que lleves vida sacramental, porque es el Señor el que te va a aclarar las 4 vocaciones, las que te va a ayudar a profundizar. Es en el diálogo personal con Él, es en el discernimiento, etcétera. Es tocando la realidad de la vida diaria, leyendo los signos de los tiempos, de lo que está pasando a tu alrededor. Hay tantas cosas. Entonces, nomás lo que les pido es de que no caigan en el simplismo del resultado de este ejercicio, digan, para esto estoy llamado. No, esta es una herramienta, pero la vas a tener que contextualizar con tu vida de oración, tu discernimiento, tu director espiritual, tantas cosas, ¿no? Listo. Para los que tienen con qué escribir, lo que, si quieren, apúntenlo y evidentemente lo hacen cuando tengan tiempo. Tienen que poner o 5 columnas o va a ser 5 partes, ¿verdad? La primera parte le van a poner el yo, la segunda parte le van a poner tu real, la tercera parte es tu virtual, la cuarta parte es Dios y quinto parte enunciado. Repito así, repito. Primera parte yo, segunda parte tu real, tercera parte tu virtual, cuarta parte Dios y quinta parte enunciado. Vamos a la del yo. En esta parte del yo, lo que vas a hacer primero es imaginarte tu vida como una película. Hasta la edad que tienes ahorita, no sé, por ejemplo, yo tengo 39. Yo tengo que imaginarme, ir para atrás y empezar a ver mi vida desde que tengo uso de razón, o si tengo información hasta antes de tener uso de razón, cómo se ha desarrollado por 39 años. O sea, la primera cosa es imaginarme, darme el tiempo. Si es delante del Santísimo, este ejercicio ayuda mucho. Ver cómo ha sido la película de mi vida. Y la primera cosa que vas a ver es, por ejemplo, en mi caso, en 39 años, ¿qué he buscado y por qué lo he buscado? ¿Qué he buscado en mi vida? Por eso tengo que salirme y ver mi película. Oye, yo he buscado esto en esta etapa, ¿por qué lo he buscado? Eso es importante. Después de hacer ese ejercicio, voy a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿estoy satisfecho con mi vida? Así como lo estoy viendo. Viendo por qué busqué esto, para qué busqué esto, cómo han sido todos estos años. Hasta este momento, a mis 39 años, ¿estoy satisfecho con mi vida? Si sí, también respondo por qué. Si no, respondo porque no estoy satisfecho con mi vida. También te vas a preguntar a qué personas te quisieras parecer y en qué aspectos. O sea, si a lo menos eligieras una, puedes elegir más de una, pero yo te diría no más de 5, para que no te hagas una maraña, una telaraña.
con unos 3 está bien. Pero si ya tienes uno muy particular, a ver, ¿a qué persona me quisiera parecer y en qué aspectos? ¿Por qué me quisiera parecer a esa persona? Y apunta la respuesta. Si no hay nadie, un modelo por el cual te quisieras parecer, ¿cómo te gustaría ser y por qué? Si no hay una referencia, ¿sabes qué? Me gustaría ser como tal por esto. Entonces, si no hay ninguna persona, te preguntas, bueno, ¿cómo me gustaría ser y por qué? Otra pregunta que te puede ayudar a esto, fíjense, esta partecita ayuda mucho también a la vocación esencial, ¿no? Ayuda, pero le repito, eso se ve más en oración. Ayuda mucho preguntarse, cuando me muera, ¿cómo me gustaría ser recordado? De hecho, hay otro ejercicio que habla sobre la lápida, ¿no? Entonces, el ejercicio es, ¿qué te gustaría que escribieran en la lápida? Porque una lápida generalmente es como una síntesis o un resumen de quién fuiste, ¿verdad? Entonces sería bueno imaginarte, a ver, ¿cómo me gustaría ser recordado? ¿Qué síntesis quisiera que se escribiera en mi lápida? ¿Verdad? Incluyendo, inclusive, siempre cuento esta broma de que había una persona tan floja, perezosa, que cuando se murió, en su lápida pusieron, aquí sigue descansando. ¿Va? Entonces, no sé si les va a pasar a ustedes, ¿no? Pero el punto es llegar a imaginarme cuál sería la síntesis o el final de mi vida y cómo me gustaría ser recordado, ¿eh? Y qué pusieran en mi lápida como síntesis de lo que fue mi vida. También, ante experiencias negativas, me voy a preguntar, pues yo estoy viendo la película, no todo ha sido positivo, en las partes negativas me voy a preguntar, ¿qué necesitaba en ese momento para no haber caído en eso? O para haber salido más rápido de que salí. Las partes negativas, ¿qué tendría que haber tenido para no haber caído o para haber salido con más rapidez de lo que salí? Y la última, en esta parte del yo, si supieras que las próximas 5 cosas que vas a hacer te saldrán como quieres, ¿cuáles serían esas 5 cosas? O sea, si las 5 próximas cosas que vas a hacer van a salir, tienes la garantía, 100% seguro que vas a tener la garantía de que salgan como quieres, ¿qué 5 cosas que harías? Pasamos al tú real. A ver cómo voy de tiempo. Ya llegué a las 6. Bueno, caí a 9. Vamos a avanzar de todos modos. El tú real, lo que vas a hacer es elegir a una persona que te ama, ¿verdad? Puede ser tu mamá, una amistad, vas a elegir. Lo puedes hacer con más de una persona, sí. También no te digo que lo hagas con todas. Unas 5 personas te pueden ayudar fácilmente. Y a esta persona que te amas le vas a decir, me vas a tener que responder con plena honestidad. No te importe hacerme sentir mal, o sea, no le pongas ni de más ni de menos, tal cual son las cosas. Por eso tienes que asegurarte que te ama, porque si te ama, obviamente, no te va a decir las cosas con verdad. Y le vas a preguntar, primero, ¿qué capacidades y talentos ves en mí? No sé si agarras tu mamá. A ver, mamá, ¿qué capacidades y talentos ves en mí? Segunda pregunta, ¿cuáles son los valores más bellos que ves en mí? Una cosa es el talento. Tu mamá puede decir, ¿sabes qué? Eres un excelente futbolista porque pateas la vida. Pero, ¿qué valor ves en ti? Que nunca te das por vencido. Aunque van perdiendo el partido, y eso es un valor, ¿eh? Una cosa son los talentos y otra cosa es el valor o inclusive las virtudes, ¿no? ¿Qué valores o virtudes más bellos? O sea, que te digan los más bellos o los más altos que tienes, que te digan cuáles son los que ven en ti. Tercera pregunta, ¿qué posibilidades de desarrollo ves en mí? Le vas a preguntar a esa persona o a esas personas. ¿En qué crees que puedo desarrollarme? Evidentemente va a responder un poquito ya entendiendo de que te conoce algo y por algo te ama.
Cuarta pregunta, ¿qué piensas que puedo llegar a ser? ¿Qué piensas que puedo llegar a ser? En tu opinión. Y quinta pregunta, ¿cuál sería el símbolo con el que me describirías? Un símbolo. No sé, a veces ponemos motes o apodos, ¿va? Más a veces inclusive son de burlas, ¿va? O sea, estás gordo del hipopótamo, no sé. Pero aquí es una cuestión de agarrar el símbolo para que la persona te alcance a descubrir, es decir, ¿sabes qué? Yo te veo como un águila, porque eres muy libre, o sea, vuelas muy alto, etcétera. Más o menos va por ahí, le explican a la persona qué tipo de símbolo ellos creen que te describiría. Eh, Después de que tengas las respuestas de todas estas preguntas, eh, te vas a preguntar tú, si lo que me respondieron fuera verdad, porque puede ser una simple percepción, te aman mucho, pero es una percepción, pero tú haces el ejercicio de, si lo que respondieron es verdad y es palabra de Dios, es infalible, ¿qué decisiones tendré que tomar después de haber escuchado esto? Y ahí escribes. Pasamos al tú virtual. Discúlpenme que deje tomar un poco de agua porque si no. El tú virtual. Eh, Vas a imaginarte precisamente a una persona virtual o inclusive a una persona que conoces, pero que ella no te conoce del todo. No sé, se han visto, ¿eh? Pero vamos, no te va a dar las respuestas que te dio las personas del tú real. O simplemente te inventas en tu cabeza una persona virtual tal cual. Y a esa persona le vas a hacer exactamente las mismas preguntas que le hiciste al tú real, pero evidentemente tú, como es un virtual, tú te vas a responder. Es decir, vamos a decir, vas a hacer el ejercicio de salirte de ti mismo y responder de una persona mirándote a ti mismo. Entonces, pongo un ejemplo. ¿Qué capacidades y talentos ves en mí? Les vuelvo nuevamente, por ejemplo, del fútbol. Tu mamá te puede decir, no sabes qué, pateas muy bien con la izquierda, etcétera. En el tú virtual, tú te sales y tú te ves a ti mismo, pero vas a opinar no la opinión que tú tienes de ti mismo, sino objetivamente, si yo fuera otra persona, ¿tú qué crees que pensaría cuando te vea jugar fútbol? Entonces, chance, y dicen, pues no es tan bueno. O al contrario, puede decir, no solamente la izquierda y la derecha, tu mamá se ha enfocado mucho en la izquierda, pero también le pegas excelentemente a la derecha. O sea, va a ser el ejercicio de pensar como otra persona que te está mirando a ti. O sea, tú respondes, pero no de acuerdo a ti, sino de acuerdo a una persona que no te conoce y que solamente viéndote exteriormente, qué opinión tendría y le vas a hacer las preguntas del tú real. Pasamos a Dios. En este caso, vamos a separar la parte de la oración, que es la más importante, porque ahí no te tienes que imaginar, literalmente en tu oración y en el silencio va respondiendo el Señor. Pero aquí vamos a poner a Dios un poquito para el ejercicio psicológico. Entonces, vas a preguntarle varias cosas a Dios, tú te vas a responder, pero pensando, poniéndote en los zapatos de Dios. Evidentemente, entre más tu fe esté más madura, entre más esté más formada tu fe, por ejemplo, el magisterio de la iglesia, la Sagrada Escritura, entre más relación también con el Señor, vas a responder más fácilmente. Pero si no la tienes, pues responde como lo que has profundizado en Dios, pero tienes que responder lo que Dios respondería sobre ti. ¿Verdad? Y la pregunta es, primera, ¿cómo me mira Dios? O sea, ¿qué opinión Dios tiene de ti? Responde poniéndote en los zapatos de Dios. Y de acuerdo a lo que entiendes y la relación que has tenido con Dios, ¿qué opinaría Dios de ti? O a la formación, ¿verdad?
a la formación, que tú sabes cómo ha sido Dios en la Biblia, el magisterio de la iglesia, etcétera, ¿no? Segunda pregunta, ¿cómo Dios me mira o cuál es su opinión de mí? ¿Qué pregunta de Dios me incomodaría? O sea, por ejemplo, si se te apareciera, ¿qué pregunta no te gustaría que Dios te hiciera? Eso te va a ayudar también, sobre todo, generalmente a descubrir áreas un tanto oscuras que uno tiene, que en la vocación son importantes, empezarlas a iluminar, purificar, sanar, porque muchas veces estorban al discernimiento. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los talentos que Él me ha dado y hacia dónde me orientan? O sea, finalmente Él es el creador de todo. Y hay personas que por más que estudien canto, no van a tener la voz de Andrea Bocelli, ¿eh? O sea, que ya en su propia naturaleza, en sus propias cuerdas, ahí Dios le manda un mensaje a Andrea Bocelli, ¿verdad? Podría dedicarse a otra cosa y Dios respeta la libertad y todo eso, pero hay cosas que Dios, o sea, a menos de que tú seas un necio y un ciego, Dios ya te ha dado talentos naturales que tu vecino no los tiene. Y ahí hay una opinión ya de Dios sobre ti, ¿no? O sea, ahí tienes que hacer ese trabajo de discernir. Esto es muy importante, pero muy importante. ¿Qué misión o misiones ya me ha dado Dios? ¿Cómo he respondido a ellas? ¿Y qué Dios quiere sacar de mí con esas misiones? Porque hay personas que se la viven en el futuro, ¿ah? Es que cuando Dios me dio la misión a casarme y cuando esté casado, no, espérate, o sea, sí piénsale para allá, para arriba, pero ahora estás en el momento en que tu mamá te está pidiendo limpiar tu cuarto. O sea, ¿cómo esperas ser fiel en el matrimonio cuando no puedes ni siquiera arreglar tu cama? ¿No? Esto le pasa a hombres y mujeres, pero las mujeres, por la manera como trabaja su cerebro, que conectan todo, ustedes mujeres tienen más problema en este paso. ¿Por qué? Porque ustedes se hacen rollos y rollos y deducciones y viven más en una cosa que ni existe todavía, en ilusiones. Les cuesta mucho bajarse a lo concreto, a la realidad. En este momento toca comer, pero tú estás pensando si vas a comer el mes siguiente, etcétera, si vas a tener para el siguiente. Como dice nuestro Señor, cada día tiene su peso, ¿eh? No te preocupen por el qué comerán, qué beberán, etcétera. Cada momento, cada día tiene su peso. Entonces, para discernir, empieza arrancando de lo que eres. ¿Qué misiones ya me dio? Me dio la misión, por ejemplo, de ser hijo y estoy viendo con mis padres, etcétera. Yo tengo que responder a esa misión. No puedo yo estar creyendo que voy a responder a otra vocación mayor si ni siquiera estoy siendo fiel en lo que me da, lo que me está dando. Es lo que nos dice nuestro Señor. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, ¿verdad? Y evidentemente aquí ayuda mucho para este ejercicio en la parte de Dios, la lección divina. Si alguien no entiende lo que es la lección divina, puede investigar. Se escribe lectio, L-E-C-T Tomás y O, lectio divina, así como se escucha. La lección divina, que es la manera de leer, meditar, orar la Sagrada Escritura. Eso ayuda muchísimo a este conocimiento. Y finalmente, el enunciado. El enunciado es simplemente como para cerrar esos ejercicios. Ya que tengas todas las respuestas y todo de todos estos niveles, vas a resumirlo en una frase. Entonces, por ejemplo, si tuviste que, no sé, eso, que no sé, que eres una persona, por ejemplo, compasiva, y te lo dijo tu mamá, y también un amigo, y también cuando te pusiste en el papel de Dios, reconoces que eso, y cuando ves a la persona que la que te quieres parecer es precisamente porque es muy compasiva, etcétera, pues, o sea, se repitió tanto eso que tú ves que, esto yo lo voy a resumir. Voy a hacer como una frase en donde tengo que poner, yo soy, eh, por ejemplo, compasión. Eso va a ayudar sobre todo para la vocación esencial. Pero no se queda ahí. Tengo que poner para qué. O un ejemplo. Por ejemplo, un director de cine decía,
soy un narrador de historias que ayuden a crecer. ¿Qué soy? Un narrador. O sea, hay un talento que por muchas lo he confirmado. Yo tengo una misión de narrar historias, pero ¿para qué? En este caso, para ayudar a crecer a los demás con esas historias. Siempre tiene que haber un para qué. De nada me sirve si yo soy, bueno, no sé, la hermana Glenda, yo soy consolación. Pues muchas felicidades. ¿Pero para qué? Pues para consolar. Y ahí, por ejemplo, la hermana Glenda también da el testimonio de que ella estudió psicología. Entonces dice, y el Señor se le pegó la gana que la manera de consolar, yo creyendo que voy a consolar con terapia y todo esto, y nada, me pone a consolar con una guitarrita. Esa apertura al Espíritu Santo que uno tiene o sea, uno no le tiene que decir al Espíritu Santo cómo va a ser, más bien uno tiene que estar abierto. La vocación no se elige, se descubre. Esto, por ejemplo, en el matrimonio muchos no lo entienden. Si tú estás llamado al matrimonio, yo no soy de los que cree que uno tiene que andar buscando novia, buscando, etcétera. No, yo soy fiel en el presente, en lo que me toca, que si esa es mi vocación, Dios dispondrá su tiempo a la persona adecuada. Porque hay algunos, sobre todo las mujeres se desesperan mucho de eso, por la presión que les ponen, y terminan queriéndole hacer la tarea o los deberes al Espíritu Santo. ¿Eh? No, si tú ya tienes esa vocación, ¿tú crees que Dios te va a abandonar? Él tiene sus tiempos, tú respondes en el momento presente. No, pero que ya se me va a pasar el tren o lo que sea. Pues chance y no has les preguntado al Señor, chance y Él quiere que te termines casando cuando ya se te pasó un poco el tren. Entonces hay que dejar de hacer Dios a Dios, ¿verdad? Por eso no solamente basta descubrir a qué estoy llamado, sino para qué, ¿verdad? Y eso nos lo tiene que indicar el Señor, ¿verdad? Y el Señor nos dirá una vez aquí y otra vez acá. Un ejemplo, por ejemplo, alguien que tiene vocación a la vida consagrada. Imagínate que una monjita se quiso ser a una congregación que atiende enfermos, pero el país en el que está, llegan, no sé, comunistas y les quitan el hospital y todo esto. Se frustró la monjita porque ahora no tienen enfermos que ayudar. En cambio, si su vocación de religiosa, que antes que ayudar enfermos, es responder a lo que le toca, a lo normal, que es ser esposa y ser madre, ¿va? Espiritual en ese sentido, pues va con el esposo, Señor. Lo que tanto disfruto mi vida consagrada, hoy no lo puedo hacer. Nos han quitado los enfermos, nos han quitado el hospital, pero yo me quedé contigo. Ahora tú dime de qué otra manera quieres que yo te siga amando. No se frustra la persona, ¿no? Entonces, de hecho, en los niveles de vocación, creo que para mí la crisis está en eso, que empezamos al revés. O sea, la gente empieza a decir, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi profesión? Y no sabes ni que para qué existe, ni cuál es la vocación esencial, ni siquiera sabes si te vas a casar o vida consagrada y todo eso, pero ya estás buscando en la profesión. Por eso siempre recomiendo, al menos aquí en Estados Unidos, sobre todo porque los atan con deudas de estudio y todo esto. A mí me tocó ver jóvenes que querían hacer este proceso, pero ya tienen una deudota y están llamados a la vida consagrada y no se puede ni siquiera salir. Entonces, yo siempre recomiendo, y eso pásenlo a vos, que cuando salgan de la high school, yo recomiendo mucho que hagan un año de misión. O sea, que se vayan a un lugar de verdadera necesidad en donde puedan estar escuchando al Señor. Es grandísimo el porcentaje de jóvenes que entran en una carrera y no la terminan. O porque no la terminaron, no la terminaron, o porque cambiaron a otra. No, es que esta es otra cosa. Pues claro, es que pues llegan todos verdes a una maduración. O sea, como hoy por hoy, yo digo que están más maduros, por ejemplo, algunos jóvenes de pueblos rurales en Latinoamérica, que saben cuidar a sus hermanos, que trabajan, que son responsables porque sus padres están saliendo a trabajar en el campo, lo que sea. Yo creo que esos están más preparados para tomar decisiones más importantes que un muchachito promedio de aquí en Estados Unidos, que cuando sale de la high school, que son 17, 18 años, y que todavía no sabe ni limpiarse los mocos, ¿verdad? Y ya lo estás poniendo a decidir qué profesión va a agarrar. Pues por eso terminan siendo un desastre, ¿verdad? Entonces,
yo les recomiendo que, que, que se promueva las primeras vocaciones, ¿va? Por ejemplo, Santa Teresita, la hermana Glenda, la esencial, Dios le dio la gracia de tener claro las cosas antes de entrar al convento. Santa Teresita se tardó. Santa Teresita supo la vocación existencial, supo la personal y la laboral por consecuencia, pero fue hasta más adelantito el que Dios le abrió para la esencial. El orden Dios lo va a llevar, pero yo digo que lo que está mal es lo que el mundo nos dice, que es empezar a discernir por lo último, y lo último es lo laboral, lo que me voy a dedicar, etcétera. Tengo una amistad que ha sacado mucho contenido, ella es maestra y da muchas cuestiones para organizarse y todo esto. Y ahorita y siempre está aplicando una posición para trabajar en el Estado y todo eso, y es una cuestión muy difícil, ha llevado muchos años de estudio, de exámenes y todo esto, y ahorita está embarazada, y yo le apoyé, dice, creerán que estoy loca, seguiré aplicando, pero ya he cambiado de prioridades. Creo que mi prioridad es mi esposo y mis hijos. Le digo, felicidades, porque y eso es casi un pecado mortal para el mundo, ¿eh? Y no es así, ¿eh? Creo que no sé si va a alcanzar para las preguntas, pero al menos termino el tema. Porque hay 3 cositas más. La otra es, me dicen que sobre la construcción diaria de la misión. Yo nomás les digo 2 cositas aquí. La primera, entender que la voluntad de Dios se hace en el momento presente. O sea, por ejemplo, yo ahorita les digo, como en 40 o 50 minutos tengo que ir a una parroquia, a una misa, etcétera. Si yo en este mismo momento me pongo a pensar en esa parroquia y todo eso, yo ya no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque le estoy dando las obras. Si yo no estoy plenamente concentrado, entrado, lo bueno que no sé de ustedes, ¿verdad? O sea, ahorita yo nomás me estoy viendo, pero chance y uno, pudiendo estar totalmente concentrado en lo que estoy diciendo, ahora que tenemos estas cuestiones de conferencias virtuales, no, al mismo tiempo está haciendo otra cosa y todo. O sea, no está dando el 100% en esto. Y ese es un gran problema que tenemos en el discernimiento. Entonces, la construcción diaria de la misión se da en la fidelidad a la vida cotidiana. Habrá sus excepciones, pero por lo general a Dios no le gusta lo que le llaman los multitasking, ¿no? Que hacen una y otra cosa al mismo tiempo y todo eso. Quizá por ahí las mujeres que tienen cerebralmente mucho esa capacidad. Pero cuando yo veo un hombre que al mismo está escuchando, pero al mismo tiempo está jugando acá, o sea, nosotros cerebralmente no tenemos esa capacidad, ¿eh? Entonces tendríamos que estar más enfocados, más centrados en el presente. Este es mi presente, yo no doy sobras, yo doy todo. ¿Por qué? Siempre tengan en cuenta una cosa. Yo ahorita estoy preparándome después de que termine para ir a una parroquia a misa, pero yo no sé si voy a llegar. Si en el camino choco, que Dios no quiera, y ahí quedé. O chance a mí ahorita mismo me da un infarto y ni siquiera termino la charla. Entender que Dios me puede pedir cuentas en este preciso momento y que yo estaba dando migajas es mucho arriesgarse, mucho arriesgarse. Entonces, la construcción diaria es no relativizar, no minimizar las actividades cotidianas. Pero ¿cómo puedo estar yo haciendo la voluntad de Dios una cosa tan simple? Les explico una de una mujer que tenía varios hijos y ahorita están grandes, y les daba homeschooling y todo eso, e inclusive ella era líder de un homeschooling católico. Y cuando llegaba su esposo de trabajar, le daba una leche con chocolate a los niños y los acostaba a dormir y le decía, ahí te los dejo, y ahora sí me toca mi tiempo de irme al Santísimo. Entonces ella ya se iba, que prácticamente ya la noche, a pasarla con el Santísimo. Y una vez el Señor en Santísimo le dice, ¿cuál crees que fue el momento que más me amaste en el día? Y entonces empezó a revisar su día. Ah, mira, en el homeschooling católico, este proyecto te va a dar mucha gloria porque mira todo eso. No, no va por ahí. Ah, este otro proyecto. No, no va por ahí. Entonces le dice, no, señor, pues tú dirás, ¿en qué momento te sentiste más amada por mí? Dice, cuando preparaste la leche con chocolate. Porque tu esposo venía tarde. Tú ya querías estar conmigo.
Y eso no te quitó la paciencia, el cariño y la ternura en preparar cada una de esas leches con chocolate. No apresuraste a tus hijos, ya ándele, ándele, que me tengo que ir al Santísimo y todo eso, sino los acosaste con la caridad y la ternura a cada uno. Y que cuando llegó tu esposo no le llegaste con reclamos y todo esto, y aunque vas a tener menos tiempo conmigo, yo me he sentido amado por eso, porque me amaste en eso tan ordinario como preparar una leche con chocolate. No minimicen la vida cotidiana, la vida ordinaria, porque esa es la construcción. La construcción no es grandes decisiones vas a hacer unas pocas en tu vida. La verdadera construcción se da en lo más ordinario. Y la segunda cosa que tengo que decir con esto es que también esto lo saco, no sé si pasó realmente, he leído bastante las obras de Santa Teresa de Ávila, la española, pero no todas. Entonces no sé si esto es real en alguna parte. Pero bueno, en una serie que se sacó de ella en España en los 80, ella está construyendo con un convento y al siguiente día se dan cuenta que la pared que habían construido estaba toda derrumbada. Entonces uno de los hombres que estaba ayudando a Santa Teresa le dice, estos han hecho malas cosas, que la levanten y ahora gratis, ¿no? Y Santa Teresa le dice, espera, también las buenas cosas se caen, démosles un poquito más y que la vuelvan a levantar. Pero esto de las cosas buenas o bien hechas también de vez en cuando se caen. Entonces también les aviso eso, ¿eh? Que algunos no están preparados para las frustraciones. Pero si yo hice todo esto y no salió, bueno, es que las cosas también bien hechas no son como dicen los coaches estos de superación que ahorita están de moda. Tú puedes todo, declara y todo eso. No, eso son babosadas, disculpándome la palabra. Porque muchas veces Dios quiere que su voluntad es que sepas abrazar la frustración de haber trabajado muy bien y que no me hayan salido las cosas. La mentalidad del mundo no. La mentalidad del mundo es, haz bien las cosas y vas a conseguir el éxito, etcétera. El mundo no sabe perder. El mundo no sabe de frustraciones, ¿no? Nosotros tenemos un Dios que venció crucificado. Tremenda paradoja. O sea, venció estando vencido. Luego me decían sobre la desesperación y el desánimo cuando las cosas no van bien. Una religiosa que conozco, muy buena, muy líder, muy tipo Santa Teresa de Ávila, estaba con varios pendientes, había unas cuestiones que hacer en el convento y varias cosas. Y una vez me dice que una vez la visitó su mamá y ella pues se desahogó, mira, tengo unas preocupaciones que esto y que lo otro, y tengo que hacer este pendiente y la otra cosa. Y la mamá se la quedó viendo y le dice, qué lástima me das. Y dice esta monja, eso me partió el corazón, hermano. Me partió el corazón. Nunca mi madre me había hablado tan feo. Le digo, mamá, ¿por qué me dices eso? Dice, pareciera que no tienes esposo. O sea, te veo afanada, preocupada, como que se va a acabar el mundo y todo eso. ¿Y quién es tu esposo? ¿Con quién te casaste? Pareciera que no. Es importantísimo porque la desesperación y el desánimo, por lo general, es un síntoma de que tú no has aprendido a abandonarte en Dios. Que Dios es el pretexto para tus proyectos personales, pero que no has renunciado a tus proyectos y decirle, Señor, lo que tú me digas, si ahorita tú dices de derecha, derecha, a mí me encantaría ir de izquierda, pero dices derecha, derecha me voy. O sea, los que no dejan hacer Dios, Dios, generalmente son los que terminan cayendo en desánimos y eso. En el momento que saben hacer actos de abandono, decir, Señor, yo pongo mi parte, pero al fin y al cabo, tú eres el que está dirigiendo. Aquí la orquesta la diriges tú. Y yo estaré complacido si dices frío, caliente, arriba, abajo, trabajar, descansar, lo que tú quieras. Pueden buscar después una poesía de Santa Teresa de Ávila, no sé si está titulada ¿Qué queréis hacer de mí? Alguna cosa de esas. Si ponen en Google ¿Qué queréis hacer de mí? Santa Teresa de Ávila, es una poesía larga y dice estas cosas tan fuertes Santa Teresa, Señor, dame cielo o dame infierno. O sea, Santa Teresa dice, mira, ¿sabes qué? Sí, que evidentemente eso no va a ser gloria de Dios, ¿va? Pero es poesía para decir, mira, tan quiero adherirme a la voluntad que tú quieres de mí, que si quieres, dame cielo o dame el infierno. Hay una parte que inclusive la tengo grabada porque le puse música, a ver si me acuerdo esta parte, dice, si quieres que esté holgando,
quiero por amor holgar. Holgar es descansar. Si quieres que esté descansando, quiero por amor descansar. Si me mandas trabajar, morir quiero trabajando. Dime dónde, cómo y cuándo. Dime, dulce amor, decir qué queréis hacer de mí. Eso le pega durísimo a cualquier tipo de desánimo y desesperación. Ahora bien, hay desánimos y desesperaciones psicológicas o biológicas. Estamos hablando de personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión psicológicas o inclusive biológicas. Les falta, no sé, litio en el cerebro. Eso evidentemente tiene que ver con medicamento. Pero sea lo que sea, también tiene la respuesta. Si el desánimo te viene más bien por una condición o una enfermedad física, biológica o psicológica, la clave también está en que hagas ese mismo acto de abandono. Señor, no puedo ni siquiera elevar la oración, pero en esto yo me abandono a ti. Yo soy el primero que no quisiera estar ansioso, ni deprimido, ni nada por el estilo. Pondré lo que está de mi parte, pero aunque no saliera de esto, estoy tranquilo porque en esta constitución que estoy viviendo, en esta realidad que estoy viviendo, yo me abandono a ti, ¿no? Importante los actos de abandono. Y lo último, sobre el miedo, me decían que el miedo a emprender o tener iniciativa, que están teniendo mucho los jóvenes, ¿va? En esto yo les paso pues la que ha pasado el Papa Francisco continuamente en esta pandemia. De hecho, hace poquito se la dijo a un grupo de filipinos. Les dijo que era que tenía una cuestión de caridad para los pobres, una cosa, le dijo, no caigan en la tentación que están cayendo muchos. ¿Cuál? La de aplazar las cosas hasta que se arregle el mundo, ¿eh? O sea, hasta que se vaya el virus y todo esto, entonces ahora sí ya regularizo. Me han tocado casos de gente que se iba a casar, por ejemplo, en 2020. Oye, pero las iglesias cerradas y todo esto, mejor vamos a aplazar el matrimonio. Y le digo, hermano, o sea, por ejemplo, en México hubo persecución el siglo pasado por el gobierno. Se casaban así en el cerro. El que quiere, quiere. Entonces, si estamos esperando a que las situaciones vuelvan a la normalidad, yo primeramente no sé si vamos a volver a la normalidad, ¿no? pero, pero pues no vamos a hacer nada. Entonces, la clave que está, salgan o no salgan las cosas, aviéntate, hazlas. Que hoy va a ser un poco más difícil por las restricciones que ponen los países y todo eso, sí, pero se necesita quitar el miedo, no el temor, el temor es humano, el temor es prudencial. Si yo voy caminando en el techo de una casa, yo tengo el temor de que me puedo caer y por lo tanto tomo mis prevenciones, ¿verdad? El miedo te esclaviza, te inutiliza. O sea, si yo tengo miedo para manejar, ¿creen que voy a manejar? No, voy a estar como piedra, porque tengo miedo. Yo puedo tener temor, entonces estoy viendo los retrovisores y todo eso. El temor, perfecto, ayuda inclusive para ser prudente y no ser tampoco tan destrabancado y todo esto. El temor siempre ayuda, pero el miedo no se justifica. El miedo te esclaviza, el miedo te inutiliza. Entonces, aquí la clave es entender que, que se empieza con lo que tienes, que debería de tener un mundo mejor sin pandemia como el que tuvo quizá tu mamá, tu abuelita, pero no lo tienes. Esa es tu realidad. Termino con una anécdota más sobre esto. Una vez conocí en un pueblecito muy alejado de la sierra en un estado de México, a un matrimonio con varios hijos que eran ejemplares en la fe, pues en cómo se amaban, se ayudaban, pobres, y estaban terminando como de construir su casa. Me contaron que cuando eran novios, ellos veían que ya tenían todo. Se habían hecho el discernimiento, nos podemos casar. Estamos claros en la cuestión de fe, en la cuestión de los hijos, o sea, ya Dios nos ha dicho que somos el uno para el otro, que hay que casarnos. Y el muchacho en ese entonces no quería porque le dijo a ella, pero es que él es albañil. Le dijo, es que quiero primero tenerte tu casa. Le dijo a la mujer, que si quieres tenerme casa, pues la construimos los dos, ¿cuál es el problema? Me encantó eso. Y literalmente, la señora se puso a poner ladrillos y entre los dos empezaron a construir su casa. Porque
de hecho, esa experiencia ya de vivir casados, construyendo su casita, imagínense la dimensión de lo que los hizo crecer en la unidad. A que si se esperan, como ahora dicen, ¿verdad? Que no hay que ser imprudentes, no es un llamado a la imprudencia, pero hay que decir que nos la damos de Dios, ¿va? Hasta a veces hasta los casados les dicen, no tengan hijos prontos, disfrútense, paguen una casa, tengan seguro de vida, tengan seguro para los hijos que vengan y tengan ya el dinero para cuando sus hijos vayan a la universidad y todo eso. Y por eso a veces eso que lo han usado por mucho tiempo los americanos, los anglosajones, ves tu papás que parecen más bien sus abuelitos, porque realmente tener hijos es, pues ya que hicimos todo, nos divertimos y todo eso, pues vamos teniendo hijos, o sea, casi casi como, pues ya no hay nada que hacer, vamos a tener hijos. Entonces hay una cuestión de que el miedo te puede obstaculizar esto, decir, pues mira, hay un problema para poder ahorita, si estoy estudiando, graduarme. O sea, bendita experiencia, hasta la voy a contar como anécdota, de que no fue tan fácil por esta situación, que no sé, cuando yo ayudo a los homeless, a los pobres, pues ahora es un poquito hasta más riesgoso porque están de por sí están en cuestiones insalubres y ahorita con esto de la pandemia todo peor, pero empieza a ver uno el rostro de Dios en la medida que uno responde, porque si uno está esperando hasta que se arreglen todas las cosas, no, les digo, se va a pasar la vida, se va a pasar la vida y no van a hacer absolutamente nada. Así que quiten miedo, dejen el temor, pero no quiten el miedo. Bueno, voy a hacer una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido en el cual hemos discernido o queremos aprender a discernir cuál es tu llamada para con nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Te pedimos que nos vayas ayudando, que nos vayas dando claridad para ir aclarando, valga la redundancia, cada una de las vocaciones, cada uno de los llamados que nos has dado. Pero ante todo y sobre todo, la mayor gracia que te pedimos es de que nos ayudes a hacer tu voluntad, a responderte en el momento presente. El pasado ya pasó, lo dejamos a tu misericordia, no podemos ser más allá. El futuro todavía no está, lo dejamos a tu providencia, pero es en el momento presente en donde te tenemos que responder. Independientemente si llegan a cumplirse los objetivos y retos, Señor, que mi salario sea amarte y hacer tu voluntad en el momento presente, así sea en las cuestiones más sencillas de la vida. Permíteme ser fiel en lo poco para estar preparado cuando tú me veas listo o lista para ser fiel en lo mucho. Todo esto te lo encomendamos por la intercesión de la Santísima Virgen, tu Madre, que supo precisamente ser experta en discernimiento. Una vez sabiendo que tú estabas en su vientre, no se quedó sacando conclusiones, especulaciones de lo que tendría que hacer y todo esto, sino que fue pronto a servir a su prima, Santa Isabel. En el presente, su prima estaba en una necesidad y ella no suplió esa necesidad dándose vueltas a la cabeza de lo que había significado ahora estar embarazada de ti. Respondió al presente y el presente era había una familiar que necesitaba su ayuda y ella respondió. Ella que también nos dice la Sagrada Escritura, que meditaba todo, aunque no lo entendía todo, lo meditaba todo en silencio en su corazón. Queremos dejarlo todo en manos de su intercesión diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Déjenme les abro para que puedan abrir el